están? Muy bienvenidos a este espacio de conversación a través de las pantallas de Serenet Chile, en que nos damos el tiempo de profundizar en muchas de las materias que se abordan desde la contingencia, desde la coyuntura, pero que nos invitan a poder hacerlo con mayor precisión, con mayor profundidad, y es lo que vamos a hacer en esta ocasión con el libro Narcocultura de Ainhoa Vázquez, quien además es investigadora, está en la UNAM, en la Universidad en México. Así que, Ainhoa, te saludamos desde el estudio acá en Serenet Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos y por el tiempo, ¿no?, de conversar a partir de este trabajo que tú realizas. Narcocultura es el nombre de esta última publicación. ¿Qué tal? Muchas gracias, Viviana. Todo muy bien. Mucho gusto de estar contigo. Sí, con este trabajo que me parece súper interesante, lo decíamos, de repente hay tanta declaración acalorada, tanto populismo penal que marca un poco el debate, pero hay que entender lo que estamos viviendo en América Latina a partir de los fenómenos que tienen que ver con la narcocultura. Así que tú aquí haces una indagatoria bien relevante. Primero, digamos que tú conoces mucho el fenómeno también en México, entonces de alguna manera haces ciertas comparaciones entre lo que pasa en nuestro país y en México, que ya obviamente esto incluso en los años ya 50 hay como unos primeros señales de lo que significa la configuración de una cierta lógica, una cierta estética, algo que podemos entender ya no solo como un grupo criminal en específico, sino un relato mucho más grande, ¿no?, en relación al tema. Así que cuéntanos un poco cómo abordas esa diferencia entre lo que ocurre acá y también lo que pasa en México. Bueno, mira, el libro surge un poco de esa misma preocupación, ¿no? De sentir que muchas veces pensamos que estamos al mismo nivel Chile con México. Se tiende a hacer esta equivalencia, como nos estamos mexicanizando, nos estamos colombianizando. Se escucha bastante en la prensa este tipo de afirmaciones, y en realidad una de las preocupaciones fundamentales del libro era justamente hacer estas diferencias, de ver realmente en Chile estamos en ese mismo punto o en qué punto estamos. Estamos antes de todo lo que pasa ahora con el narcotráfico, podemos todavía ir parándolo. Entonces me interesaba mucho hacer estas reflexiones y hacer estas comparaciones con México. Es un libro que no solamente hace comparaciones con México, también lo hago con otras partes del mundo como Colombia, Venezuela, Argentina, pero principalmente por supuesto que es México, que es donde yo viví tanto tiempo. Entonces, una de las diferencias que me parecía fundamental que teníamos que rescatar es que no estamos en el mismo punto, ¿no? O sea, México en este momento tiene un problema tremendo respecto al narcotráfico, porque ya no solamente hablamos de 3 cárteles, hablamos de 3.000 cárteles. Ya no estamos en el mismo punto, porque no solamente hablamos de narcotráfico, sino de crimen organizado en todas las variantes, con tráfico de menores, tráfico de órganos, tráfico de mujeres, extorsión, secuestro, etcétera, que todavía afortunadamente en nuestro país no estamos en ese nivel, en ese mismo punto. Entonces, lo que trata de hacer el libro es ir poniendo todo en su justo medio y explicando a través del tema de la masculinidad cómo efectivamente tenemos una visibilización mayor respecto al narcotráfico, cómo los jóvenes narcotraficantes chilenos han querido o han buscado hacernos a nosotros cómplices de alguna manera o espectadores de este show mediático que han hecho respecto al narcotráfico, pero que no tiene que ver con lo mismo que pasa en México. En México son mucho menos visibles, pero los estragos son mucho mayores, ¿no? O sea, en México tenemos fosas comunes, en México entero es una fosa común, ¿no? Entonces, estamos hablando de niveles sumamente diferentes, y eso era lo que me interesaba rescatar. Sí, y algo que tú planteas que me parece sumamente interesante, es decir, aquí no solo es un tema recurrente que uno escucha, que es la lógica de salir de la pobreza, sino hay la búsqueda de una identidad. Y tú dices, desde que ellos son jóvenes o niños, están ya criminalizados, están ya muchas veces en una lógica que buscan de identificarse, de unirse con otros, y eso es lo que pueden encontrar al pertenecer a estos grupos, incluso sin estar cometiendo delitos, sin ser parte de la acción criminal, sino netamente con una lógica de una vida corta, una vida que probablemente puede terminar en la muerte, pero que garantiza cierto tiempo de una
de un cierto éxito, ¿no? Tú indagas bastante en aquello, así que cuéntanos también, porque yo creo que ese es un punto muy relevante, decir que las lógicas que teníamos hasta ahora o que entendíamos no son del todo claras para poder dimensionar lo que precisamente hay detrás. Sí, lo que pasa es que también tenemos este discurso que, por supuesto, es así también, o sea, no es solo un discurso, es parte de la realidad que estos jóvenes se involucran en el narcotráfico por dinero, ¿no? Por esta promesa capitalista, porque ellos también quieren tener acceso a cosas que nunca la vida habían tenido, que son bienes materiales muy básicos, y que está esta seducción del neoliberalismo, ¿no? De poder acceder a todas estas cosas que antes no tenían o que nunca tuvieron. Pero no es solo eso, ¿no? Eso igual entra dentro de una lógica un poco más simplista, y el narcotráfico no es un tema tan simple y sencillo que podamos encontrar solo una razón. Ojalá pudiéramos encontrar solo una razón, porque sería muy fácil atacarlo. El problema es que tiene muchas vertientes, y una de estas vertientes que yo identifico es el tema de la precariedad identitaria y de género, ¿no? Que son jóvenes que tienen muchas carencias también emocionales, familiares, sociales, por supuesto, en el sentido de económica. Entonces, están buscando también una hermandad, están buscando tener una cofradía con sus pares. Entonces, generalmente quienes involucran a estos jóvenes en el narcotráfico son las mismas personas que conviven con ellos a menudo, ¿no? Que son los mismos vecinos muchas veces, o los mismos familiares, los van involucrando, y ellos se sienten parte de algo, ¿no? Y esto es como súper importante, porque les ofrecen no solamente réditos económicos, sino que les están ofreciendo una familia, les ofrecen lazos sociales, lazos emocionales. Entonces ellos se involucran en esto esta es una de las razones por las que se involucran en este mundo. Y el tema de la masculinidad es tremendamente importante también, porque en realidad cuando tú te involucras en una cofradía masculina, sí, que pasa mucho en este caso, es que ellos también sienten que tienen que demostrar que son capaces de estar en esta cofradía masculina, y por lo tanto por eso se hacen tan visibles, por eso toman riesgo, por eso son tan violentos, porque están demostrando constantemente que son lo suficientemente machos, lo suficientemente hombres para pertenecer a esta comunidad del narcotráfico, ¿no? O del crimen organizado en general. Y tú hablas de ciertos ritos de iniciación, precisamente en relación a todo este estudio y a ese punto que tiene que ver con el género, ¿no? Que me parece súper relevante, que tú abordas con bastante profundidad. Pero lo otro también, Ainhoa, que tú dices, probablemente aquí se asume en el desconocimiento y haces una diferencia entre lo que es la narconarración de las ficciones, de las series, de una cierta estética, que no necesariamente es lo real y que termina confundiendo y haciendo que no se pueda dar una respuesta a algo tan complejo, porque ni siquiera se sabe leer de la forma adecuada. Cuéntanos también de ese punto que me parece muy importante que tú también abordas en este libro. Claro, lo vemos muy a menudo, que estamos hablando de la narcocultura como si la narcocultura fuera todo, como si nosotros mismos como personas comunes y corrientes fuéramos parte de la narcocultura. Y nosotros podemos tomar algunos rasgos de la narcocultura en el sentido de, no sé, o de las narcoficciones, ¿no? Que nos han llegado algunas palabras, algunas frases que son comunes dentro de la narcocultura. Tal vez el deseo capitalista, el deseo de, bueno, voy a comprarme una cadena de oro, o voy a tener una camionetota, no sé, cosas así, pero que en realidad no son parte de nosotros. Nosotros no somos parte de la narcocultura. Nosotros podemos adquirir ciertos bienes de la narcocultura o ciertos contenidos simbólicos de la narcocultura, pero nosotros no somos parte de la narcocultura. La narcocultura es cómo se vinculan ellos entre ellos, quienes pertenecen al crimen organizado, quienes pertenecen al narcotráfico, quienes tienen el narcotráfico como su sustento económico, y por lo tanto todos los ritos, costumbres, el modo de vida, el modo de relacionarse entre ellos, eso es la narcocultura, ¿no? Entonces nosotros no somos parte, ¿no? Y las narcoficciones, que a menudo se confunden, que ya lo vimos acá con el Festival de Viña, ¿no? Toda la polémica que causó Peso Pluma, empezamos a confundir también la ficción, que son las canciones, que son la serie de televisión, que es el cine, con la narcocultura, y no es lo mismo. Una cosa es la narcoficción, que lo crean personas creativos, ¿no? Y que es dirigido a un público muy amplio, y otra cosa es la narcocultura, que está hecha por narcotraficantes, dirigido a narcotraficantes, que tiene que ver con su modo de vida y su hábitat y su relación entre ellos, no con nosotros.
Y en esa lectura equivocada, de una cierta estética, de una cierta forma, también se pierde la posibilidad de responder a todos los efectos y a la problemática que estamos enfrentando en América Latina. Y además, Ainhoa, me gusta mucho que tú concluyes toda esta investigación diciendo, ojalá yo pudiera dar respuestas. Finalmente lo que aquí hay más son preguntas abiertas, pero sí el poder darnos el tiempo de analizar y entender que esto es mucho más complejo, que probablemente las respuestas facilistas en ningún caso ayudan, pero sin duda que este trabajo, toda tu indagatoria, lo que tú llevas haciendo durante estos últimos 10 años es un aporte, así que cuéntanos dónde se puede conseguir el libro, está pronto a lanzarse y bueno, la invitación obviamente a leerlo y a dar siempre una opinión con mayor fundamento, ¿no? Como lo estás haciendo acá tú en todo este libro, en el libro Narcocultura. Sí, muchas gracias. Yo sí, ojalá hubiera tenido todas las respuestas posibles, pero Sí. creo que también lo importante es que es un trabajo conjunto. Este libro para mí era una invitación a que pudiéramos empezar a pensar ya de manera más interdisciplinaria y más internacional. Porque de repente estamos muy encerrados en nuestra burbuja viendo solamente lo que pasa en Chile y necesitamos entender este fenómeno a nivel global, ¿por qué es un fenómeno global? ¿No? Es un fenómeno transnacional. Y también no solamente entenderlo desde un solo ámbito, sino que abrirnos a la posibilidad de discutirlo desde distintas perspectivas para poder dar soluciones, ¿no? Entonces, eso era la idea de este libro. Y bueno, se puede conseguir en todas las librerías del país. El lanzamiento es el jueves 25 de abril. A las 16:30 horas en la librería del GAM, así que también dejo la invitación a quienes quieran acompañar. Claro, y lo más importante entonces también a poder leerlo, a poder debatirlo, a que esté presente también, como tú decías, sobre todo en la discusión país que estamos teniendo en relación a este tema. Así que muchas gracias, felicitaciones, un muy buen trabajo el que hiciste, Ainhoa, y acá está entonces Narcocultura, que nos hace una invitación súper necesaria, sobre todo por estos días. Muchas gracias, Ainhoa. Muchas gracias a ti. Que estén muy bien. Bueno, así hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Nos vemos como siempre en una próxima edición de Entrevistas CNN.